Buenos días, hoy vamos a ver los conceptos de calor, los conceptos de temperatura y dentro de calor veremos que hay dos tipos de calores. Está el calor latente y el calor sensible. Veremos cómo es cada uno y en qué se diferencian. Primero vamos a ver los conceptos de calor y temperatura. El concepto de calor básicamente se basa en la energía interna de las moléculas de un cuerpo. Cuanto más vibren, cuanto más se muevan, mayor calor tendrá esa sustancia. Eso se liga con el concepto de frío, que realmente el concepto de frío no existe. Es una ausencia de calor, una ausencia de esa energía dentro del cuerpo. Einstein se le atribuye la frase de decir que la oscuridad es la ausencia de luz y que tanto el frío como la oscuridad son dos conceptos inventados y que no existen. ¿Qué es la temperatura? Bueno, pues la temperatura es una representación o una forma de medir esa energía interna del cuerpo. Cuando la energía interna aumenta, cuando ese calor interno dentro del cuerpo aumenta, su temperatura se eleva. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando dos cuerpos con distinta temperatura, con distintos calores, se unen? Pues que al final hay una transferencia. Como vemos en otro vídeo, siempre esa transferencia va a ser del más caliente al más frío. No se puede hacer al contrario. Siempre va a ser de donde hay más energía a donde hay menos. Bien, ya que hemos visto el concepto de calor, que es esa energía interna y que al final la podemos medir mediante el concepto de temperatura, vamos a ver dentro de esos calores qué quiere decir que hay un calor sensible y un calor latente. Hemos dicho que cuando dos cuerpos se juntan, dos cuerpos o dos sustancias, podemos estar hablando, por ejemplo, de aire contra mí, por ejemplo. Si el aire está frío, yo me enfrío porque me quita calor. Tengo una temperatura más alta que el aire, con lo cual mi calor pasa al aire. Y si es al revés, el calor del aire pasa a mí. Pues vamos a ver esos calores en función de qué hacen, cómo se llaman. Primero tenemos que ver qué es es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a a una sustancia de un cuerpo, por ejemplo un gramo, para que se eleve la temperatura un grado. Si el calor específico es alto, pues habrá que darle mucha energía para que se eleve la temperatura un grado. Por ejemplo, el aire tiene poca masa, tiene un calor específico bajo, con lo cual con poca energía podemos subir su temperatura. Mientras que en el agua tenemos que darle mucha más energía, tiene mucha más masa, tiene un calor específico más alto, con lo cual hay que suministrar más potencia, más energía, para que esas variaciones de temperatura se aprecien. Bien, cuando ese calor que pasa de un cuerpo a otro, lo único que hace es cambiar la temperatura de ese cuerpo, se dice que es un calor sensible. Con lo cual, yo contra el aire estamos intercambiando calores sensibles. Cambian las temperaturas. Si el aire está frío, está más frío y yo tengo mayor temperatura, yo estoy calentando al aire. Cambio su temperatura. Y el aire frío me está quitando a mí calor, con lo cual baja mi temperatura. Pero lo único que podemos ver es que hay un cambio de temperatura. La sustancia, los cuerpos permanecen constantes. ¿Qué ocurre si en vez de tener un calor sensible que solo cambia la temperatura, tenemos un calor latente donde cambia el estado? Pues que nos encontramos en una situación muy diferente. Por ejemplo, cuando tenemos un cubito de hielo y se derrite, él está cogiendo calor de la atmósfera, del aire que lo rodea. Con lo cual hay un paso de energía desde un cuerpo más caliente, de una sustancia más caliente, que en este caso es el aire, hacia un cuerpo más frío, que es ese agua congelada. Pero no está cambiando la temperatura. La temperatura se mantiene constante. Todo ese cambio energético revierte contra un cambio de estado. El hielo pasa de ser sólido a ser líquido. Eso es un calor latente, donde la temperatura no varía. Con lo cual, ya estamos viendo que sensible implica temperatura, cambio de temperatura, y latente solamente implica cambio de estado. Las diferencias son bastante grandes y tenéis que tener ese concepto muy en la cabeza para que luego veamos en los equipos de bomba de calor qué pasa dentro de la condensadora, qué pasa dentro de la evaporadora, porque hay veces que no cambia la temperatura, porque hay veces que sí. Entonces, si hay cambio de temperatura, sensible, calores sensibles. Si hay cambio de estado, calores latentes. O lo mismo ocurre cuando estamos hirviendo agua. El agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Toda la energía que le está dando el fuego se invierte en hacer una vaporización, en hacer un cambio de estado, porque la temperatura es completamente constante a 100 grados. No cambia durante el proceso. Esta sería la gráfica o el cómo evoluciona las temperaturas o los estados del agua frente a los cambios de temperatura.
Si tomamos un agua congelada, por ejemplo a menos 100 grados, si empezamos a calentarla, veremos que sigue siendo sólida. Va cambiando su temperatura hasta que llega a 0 grados. Y ahí ocurre una cosa, y es que empieza a fundirse. Ese hielo empieza a fundirse cuando sube de 0 grados. Ya está cuando sube, no, cuando tiene ese 0 grados, ya empieza a fundirse. Pero su temperatura no cambia, se mantiene constante. Si seguimos calentando, irá pasando de sólido a sólido más líquido, hará una mezcla, que lo ocurre en un vaso cuando le echamos hielo, que al final tenemos una mezcla entre sólidos y líquidos, pero sin cambiar la temperatura. Con lo cual, de aquí a aquí será un calor sensible. Varía la temperatura. Pero aquí no, será un calor latente. Cambia de estado de sólido a sólido líquido y luego, por supuesto, a líquido. Todo este proceso sin alterar su temperatura. ¿Qué ocurre cuando tenemos este líquido? Pues que lo podemos seguir calentando. Si lo seguimos calentando, sube su temperatura. Pero sí, sube su temperatura porque es calor sensible hasta que llega a los 100 grados, que comienza a hervir. Cuando comienza a hervir, esa temperatura se mantendrá constante y todo ese calor que le aportemos se invertirá en vaporizarse, pero no cambiará en ningún momento su temperatura. Estos calores son los que usamos tanto en las evaporadoras como en las condensadoras, son muy energéticos y al hacer esos cambios podemos hacer que las potencias de intercambio sean altas. Nos aprovechamos de esos cambios de fase. Por lo tanto, nuestras máquinas, la potencia que desarrollan está toda, o la gran mayoría, basada en calores latentes. Con ese gas lo podemos seguir calentando y ¿qué ocurrirá? Que será un calor sensible porque altera su temperatura. Un ejemplo sería un congelador. En un congelador podemos meter una botella de agua y pasará del estado líquido al estado sólido. El frío que le quitamos, ese calor que le quitamos, en una parte será sensible porque bajará su temperatura de los 20 grados que puede salir del grifo, de los 15 grados, bajará hasta 0 grados y ahí empezará a congelarse. Y toda la sustracción que le hagamos de calor se invertirá en solidificar ese agua, en formar hielo, hasta que esté completamente sólido y si le seguimos quitando calor, bajará su temperatura. Por lo tanto tendremos calores sensibles, calores latentes sin alteración de la temperatura, pero sí que cambian el estado de la materia y seguiremos bajando hasta encontrarnos con un agua a menos 20, a menos 15 grados, que estará en estado sólido, pero donde ya el calor ha sido sensible, le hemos variado la temperatura. Al contrario, también pasaría lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, una cafetera, primero tenemos agua líquida a una temperatura. ¿Qué queremos hacer? Que hierva. Con lo cual le aplicamos la vitrocerámica, el hornillo, le aplicamos una fuente de calor, un calor que se transmite hacia el agua, que está menos caliente, tiene menos temperatura, con lo cual se trasvasa esa temperatura. Obtenemos un líquido que sube su temperatura, por lo tanto está en la banda del sensible, y cuando llega a 100 grados comienza a hervir. Cuando comienza a hervir, al pasar de líquido a gas, nos encontramos que dentro de la cafetera hay líquido y una parte de vapor, que es la que sube por el conducto, pasa por el café y al final le saca el café, el sabor a café. En esa parte, cuando hierve, la temperatura no se altera. Por lo tanto, todo este paso son calores latentes. Hay un cambio de estado, pero no hay un cambio de temperatura. Mientras que en este paso sí sería sensible. Se ha alterado la temperatura. ¿Qué ocurriría cuando ya pase completamente a gas? Pues que podríamos seguir calentándolo. Y de hecho se sigue calentando hasta que en la cafetera no queda agua. Todo pasa a gas. Pues ese gas que queda dentro del depósito, ese último, sí se seguirá calentando un poco. E insensible, porque al final alterará su temperatura. Pero el cambio de fase de líquido a gas ha sido un calor completamente latente. Bien, pues muchas gracias y nos veremos en otro vídeo. Saludos.